derivada. En matemática casi todo tiene su contrario. Eso es parte del modelo matemático. La suma tiene su contrario en la ley. La multiplicación, la división, la raíz, la potencia. La derivada tiene su contrario, la integral. La integral viene a ser una función contraria a la derivada. Es decir, si a mí me da una función y yo la derivo, la integral me dan la derivada para que yo encuentre la función. ¿Se acuerdan? Entonces a mí me dan una función, esta función yo la puedo derivar, ahora me van a dar esta derivada, ¿para qué? Para que yo encuentre la función. En este camino se llama derivación. En el camino contrario se llama integración. O sea, la derivada es ir de acá, de la función hacia un valor que estamos encontrando, que llamamos derivada. Si a mí me dan la derivada, para que encuentre lo contrario, lo que voy a hacer es integrar. Por supuesto que a la derivada sola no me la van a dar, me la van a dar de esta forma, así. ¿Y qué es eso? En la clase anterior vimos eso. Si la derivada se multiplica por el x, que es el diferencial de la variable independiente, todo ¿cómo se llama? Diferencial de la función. O sea, a mí me van a dar el diferencial de la función para que yo lo integre. ¿Pero qué es integrar? Es encontrar la función que dio origen a la derivada. Ahora, lo interesante es lo siguiente, miren ustedes, que cuando yo empiezo a derivar, varias funciones tienen la misma derivada. Veamos. Por ejemplo, si yo digo derivar la función y 3x cuadrado más 4. Entonces, ¿cuál es la derivada? Algo de que ustedes ya saben derivar. 6x, ¿cierto? 6x. Luego digo, digamos que sea la función 1. Una segunda función 2. Poner esto. 3x cuadrado menos 8. ¿Cuál es la derivada de eso? 6x. Estas funciones son diferentes. Porque una es 3x cuadrado más 4. Y la otra es 3x cuadrado menos 8. Son distintas, no son las mismas. Pero su derivada es la misma. Y si ustedes ponen un poquito de énfasis en la imaginación, van a ver que no solamente son esas dos. Habrán, ¿cuál? Infinitas. ¿No? Yo puedo crear más. Es decir, por ejemplo, 3x cuadrado menos 1 medio. ¿Cuál es su derivada? 6x. Entonces, ¿cuántas funciones tienen la misma derivada? Muchas, infinitas. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, como a mí me van a dar esto para integrar, por supuesto, con su x, a mí me van a decir, ahora quiero que hagas la integración. La integral tiene ese símbolo. ¿De quién? De la función 6x de x. Entonces, ¿qué respuesta voy a dar? ¿Cuál de las tres? No puedo dar una de ellas. No puedo decir que sea la primera o que sea la segunda. Yo sé que esto de aquí, que está derivada, ha salido de acá. Pero si ustedes se han dado cuenta, el núcleo principal ya ha salido de 6x es del 3x cuadrado. Entonces, de aquí, este 6x ha salido del 3x cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, pero no estaría completo si yo no considero el otro número. Pero si ustedes observan el otro número, cualquiera que sea ese número va a ser una constante. Entonces yo, para evitarme estar poniendo 4, 5, 8, 10 o cualquier número, que puede ser cualquiera, yo le pongo esta es la integral más una constante. Esa acá representa a cualquier número. Y con eso, ¿qué estoy encontrando?
estoy encontrando la integral, o sea, de dónde ha salido esta derivada, ¿no? Ha salido de esta función. A esta función, como no es una sola, no es una específica función, sino es una función general que va a estar, que en realidad está formada por infinitas funciones, se le suele llamar primitiva. Esta es la función. ¿No? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, después lo voy a escribir. La idea, lo más importante no es lo que escriba, lo que escribo les dicto para que todos tengamos el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes entiendan qué cosa es una integral. Ahora, por supuesto, que va a ser complicado que yo así nomás encuentre la derivada, digamos. En este caso es fácil, porque ya usted primero lo ha derivado y después me da la función. Pero no, hay reglas, hay fórmulas, y las fórmulas me van a ayudar. Por ejemplo, para esto, para que no se preocupe mucho, la fórmula es esta. Si yo tengo acá una función que es un diferencial, si ven que este de acá es un diferencial, entonces esto va a ser por la función primitiva más k. Eso es el general. Pero, si ya me dan una cosa específica, me dicen, por ejemplo, mira, tengo x a la quinta. X a la quinta. Entonces, ¿qué debo hacer? Para expresar de dónde ha salido la función. Hay una fórmula que dice así: si tú tienes un x a la n, pues diferencial. Entonces, la fórmula dice esto es igual a x n más 1 sobre n más 1. Por supuesto, ya sabemos más una constante. Acá tenemos la fórmula. Y tiene sentido, ¿se acuerdan? Porque para derivar, ¿qué hacíamos? Multiplicamos y luego restamos. Miren lo que estoy haciendo ahora. Divido, que es lo contrario a la multiplicación. Poner este abajo es dividir. Entonces acá yo decía 2 por 3, 6. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Dividiendo n, o sea, la cantidad que hubiera acá lo estoy dividiendo entre n más 1. ¿Y qué estoy haciendo en el numerador? Sumando. Claro, ¿por qué? Porque acá restaba. Es todo lo contrario. Mientras que acá multiplicaba y restaba, acá ¿qué hago? Divido y sumo. O sea que esta fórmula me va a ayudar. Entonces, para este caso, por ejemplo, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Cuál sería su integral? Usando la fórmula sería x a la 6, que hay que sumar, ¿sobre cuánto? Sobre 6. Ya está. Y por supuesto la constante. Ya está integrado. Entonces la integración va a ser bien fácil porque voy a tener las fórmulas. ¿Está claro? Entonces no se preocupen mucho, pues acá la explicación ustedes dirán, bueno, pues tú has derivado, has integrado fácil, pero también cuál es la derivada. Pero sin saber cuál es la derivada, yo puedo sin saber cuál es la función, yo puedo encontrar esa función. Bueno, entonces vamos a poner un resumen de lo que hemos hablado. La integración es considerada una operación inversa a la derivativa. La integración es considerada una función inversa a la derivación. A la integral se le suele llamar antiderivada. A la integral se le suele llamar antiderivada. Antiderivada.
Cuando integramos una función, podemos obtener infinitas funciones primitivas. Que se diferencian unas de otras, infinitas funciones primitivas, que se diferencian unas de otras por una constante. Por esta razón, cada vez que integramos, se agrega como sumando, la constante de integración. El conjunto de todas las primitivas que se puede obtener de una función f de x, se llama integral indefinido. Y se representa de la siguiente manera. Copiamos eso. Este símbolo es de integral. Una S, la letra griega así. Y se representa de la siguiente manera. La solución de esta integral se representa de la siguiente forma. La solución de esta integral se representa de la siguiente forma. Donde f mayúscula, ¿no? Donde f de x, o sea, esta f mayúscula es la primitiva y k la constante de integración. K es la constante de integración.
ejemplo, observa la integral del coseno. Claro, ¿por qué? Porque el coseno viene a ser la derivada. ¿De quién? Del seno. Estamos hablando de lo contrario, entonces acá se va el seno. Por supuesto, cada vez que integro que le agrego es la constante de integración. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Profesor, en la número 2 solamente se cambia seno de X y no afecta nada al exponente. No, porque tú sabes, por ejemplo, que a mí igual seno de X, ¿no? ¿Cuál sería su derivada? Según la fórmula. ¿Se acuerdan que la fórmula era así? Yo tengo seno de 1. Hay la derivada de esto sería coseno de 1. Con la derivada de 1. ¿Cierto? Bien. En este caso, tenemos seno de X. ¿Cuál sería su derivada? Coseno de X por la derivada de X. Pero la derivada de X, ¿cuál es? 1. ¿De acuerdo? Por 1 ya no tiene sentido ponerlo. Entonces, esto, no te olvides que esto está derivada es así, también. Entonces, el diferencial es lo que estoy poniendo dentro de la integración. El diferencial, siempre vamos a tener que poner de él, desde el diferencial, desde que está saliendo siempre. Y al momento de hacer la integración, lo que voy a obtener es la función primitiva, esta seno de X, pero como este resultado no solamente se da cuando es igual seno de X, porque también se puede dar para este caso, seno de X más 8. Porque el seno de X es coseno y de 8, 0. Pero como cada vez que yo, digamos, me pongo a reflexionar, digo, voy a obtener la primitiva, correcto, pero la primitiva siempre va a estar, puede ser que la primitiva haya tenido en el inicio una constante cualquiera. En este caso, cualquiera. Para evitar si están poniendo cualquier número, ponemos K. K para indicar es cualquier número. Pero como digo, acá estoy poniendo ejemplos porque todavía no estoy trabajando con la fórmula. Ahorita vamos a trabajar con la fórmula. Entonces ya el problema se reduce porque hay fórmulas de integración y trabajo con esa fórmula.
dando la fórmula, me parece una vez, digo a alguien que venga con este material. Son 9 hojitas, aquí está todo lo que vamos a trabajar de integración indefinida. En la parte operativa, ¿no? En la parte de problemas ahí esa parte. Aparte de una tarea. Entonces, no es necesario, por favor, que copien la fórmula, yo voy a ir explicando porque están aquí en el material que van a adquirir. Entonces, por ejemplo, la primera fórmula, quiero explicar cómo se usa cada fórmula. La primera fórmula, escuchen más bien, dice así. Es decir, ¿qué dice esa fórmula? Si yo tengo la integral de una constante, cualquier constante, es una constante, vamos a aclarar acá, con un paréntesis, constante. Entonces, si yo tengo la integral de una constante, lo único que tengo que hacer para resolver esa integral es agregarle x. Nada más. Ejemplo, vamos a ver. Ejemplo 1. Me dicen integral 3 de x. Esto sería 3x más. Ya está, eso es todo. Si cada vez que yo tengo una constante, entonces es simplemente la constante multiplicada por la variable x. Y es verdad, porque no se ve que si yo derivo 3x, ¿qué sale? 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a aclarar. Tiene razón su compañera. Voy a designar acá como constante de integración para la integral. Pero, ¿qué cosa es una constante? Cualquier número. Como estas son constantes distintas, yo puedo ponerle a la otra constante cualquier letra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mientras no utilice A, o digo X y Z, que son las últimas letras del alfabeto, por acuerdo, las últimas letras del alfabeto designan variables. Las primeras letras designan por lo general constantes. ¿De acuerdo? A, B, C, D. Cuando yo digo, por ejemplo, así, AX más BY más C igual 0. ¿Esto qué es? La fórmula de la recta, la ecuación de la recta. Entonces, X y Y son las variables. ¿Y quién es A, B y C? Son constantes. Son valores llamados parámetros. Son constantes. Son constantes no conocidas. Entonces no tiene por qué una constante tener una sola letra. Del mismo modo que no siempre la variable va a ser X. La variable puede ser X, Y, Z, ¿no? Entonces, en este caso hay dos constantes. La constante que me dan del ejercicio, digamos, y la constante de integración. ¿De acuerdo? Le hago acá la aclaración que A es una constante, por si acaso, ¿no? Porque en algunos casos puede ser que A sea variable. Puede ser que se le ocurra a alguna persona decir A va a ser la variable. Por ejemplo, en mi caso, porque normalmente los administradores a veces son un poco, digamos, se salen del marco matemático. Porque A representa, digamos, alguna cosa importante. Por ejemplo, A puede ser ahorro. Y el ahorro puede ser el que varía. ¿No? El ahorro, por ejemplo, va a variar de una persona a otra, o va a variar de un mes a otro, o va a variar de un año a otro. Y como el ahorro está variando, entonces el ahorro no es una constante, es una variable. Entonces a veces los administradores o los economistas le ponen al ahorro A. Entonces en ese caso A ya no es constante. En ese caso A es variable, pero tiene que aclararse. ¿No? Tiene que aclararse. Digamos, por ejemplo, quien está haciendo ese manejo
operativo tiene que decir, por ejemplo, en su fórmula, ¿no? Tiene una A es la variable llamada borra. Siempre se aclara. Igual como acá yo aclaré la fórmula, que ya la borré, decía, ¿no? Donde F mayúscula de X es la primitiva y K es la constante de integración. O sea, siempre que uno pone una fórmula, siempre aclara. Dice que esto, porque no todos usamos la misma nomenclatura. Lamentablemente la matemática o tal vez otra expresión, yo admiro mucho a los químicos. Los químicos sí, esos son muy especiales porque los químicos ponen su simbolismo y ese simbolismo es mundial. Ahí no hay como, por ejemplo, el óxido digamos, de sodio tiene una sola forma y no tiene nadie que cambiar esa forma. En cambio nosotros, por ejemplo, decimos fórmula, por decir, estamos hablando de la integración y de repente algunos le ponen C en lugar de K a la constante, otros le ponen K, o sea, no hay una unificación, pero para que pueda entenderse se aclara, se dice que esto significa tal cosa. Pero gracias por tu pregunta, porque me ha hecho ampliar el concepto. Entonces, cualquier número, por ejemplo, digo así, 3/4 de X, ¿cuál sería entonces su integral? 3/4 de X más la constante. Entonces, para cualquier valor llamado constante, la integración es muy sencilla. Ahora, miren, segunda fórmula que nos ponen ahí, la integral muy importante es esa fórmula. Bien, si tengo entonces la integral de X elevado a la menos 1, ¿no? Yo les había dado otra fórmula que también la voy a analizar después. La voy a poner de una vez. Como digo, no importa copiarlo porque eso lo tienen en esas hojas que le voy a dar. Por ejemplo acá, esta es la fórmula para la potencia. Pero ¿por qué pongo el logaritmo acá? ¿O por qué pongo esta fórmula con menos 1 primero? Porque ahí es donde más se equivoca, ¿no? Donde más se equivoca es cuando se pone menos 1. ¿Por qué? Porque aplican esta fórmula y no se puede aplicar. Y veamos por qué no se puede aplicar esta fórmula. Suponemos, o voy a suponer, que yo puedo aplicar esta fórmula de acá. Entonces, si yo aplico esta fórmula sería así, X a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. ¿Están de acuerdo? Pero menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. Y esto sería entonces X a la 0, lo cual sí es posible. Pero esto sobre 0 ya no es posible. Entonces la división entre 0 no existe. Entonces esta fórmula no se puede aplicar para el menos 1. Entonces para el menos 1, ¿qué se aplica? El logaritmo natural. Entonces si yo tengo, por ejemplo, acá integral de 5 X a la menos 1, entonces ese 5, por una ley que también la vamos a ver en las hojas que estamos dando, hay una regla que dice lo siguiente, que yo tengo integral de A, digamos, una función cualquiera, y que esta A puede salir fuera de la integral. Entonces este 5 puede salir fuera de la integral, y se puede decir 5 integral de integral menos 1 de X. Pero ya sabemos que este menos 1, ¿qué cosa es? Logaritmo. Sería 5 logaritmo natural.
Claro que ustedes dirán, ¿es necesario hacer todo? No, cuando uno ya tiene práctica no es necesario, ya de frente a ver un 5 y de frente por 5 logaritmo. Si me dicen, por ejemplo, un ejercicio así, integral de 12, esto será menos 1, entonces pues, ya yo sé que eso puede salir mentalmente, ya lo puedo hacer, y de frente ¿cuál sería el resultado? 12, logaritmo natural de x. Eso ya es la parte práctica. La parte práctica pues, ya es el uso de las reglas, pero de forma directa. Uno ya entendió la regla, pero la regla que te dice que este 5 puede salir afuera, esa es la regla. Pero eso al final no tiene mayor importancia porque la integración se da de frente. Entonces, cada vez que ustedes tengan x a la menos 1, su integral viene a ser logaritmo natural de x. Ahora, si no es x a la menos 1, entonces ya no es logaritmo, claro, es esta forma. Por ejemplo, ¿cómo lo aplicamos? Así, integral de x a la 8. ¿Cuál sería su integral? X a la 9 sobre. Se repite nomás. ¿De acuerdo? Si es integral de x a la menos 3, no es logaritmo. El logaritmo solamente es para menos 1, para menos 3. Funciona esta regla. ¿Cuál sería? X a la menos 2 sobre menos 2. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces ahí ya está claro. Si es fraccionario, igual, no nos hagamos problemas. Si tenemos, por ejemplo, que la integral es de 2 tercios, ¿cuál sería? Perfecto. X a la 5 tercios sobre 5 tercios. Claro que aquí dejarlo así no es lo más adecuado. También lo que hay que hacer es asumir, recordar que este aquí es como si tuviera un 1 abajo. Producto de extremos, producto de medio. Entonces la respuesta sería 3x a la 5 tercios sobre 5. Entonces sería ya la respuesta simplificada, resolviendo eso de extremos y medios. ¿Alguna pregunta? Si, por ejemplo, hay un número de esta forma, integral, digamos, de 5 x a la cuarta de x. En este caso ya sabemos que el 5 se repite, o si quieren se saca afuera, pero sabemos que eso lo puedo hacer mental, entonces simplemente sería 5 x a la quinta sobre 5. Pero ¿qué pasa con este 5 y este 5? Se puede simplificar porque están multiplicando. Los dos se multiplican. Entonces, si lo multiplica y divide 1, la respuesta final es x a la quinta más. ¿De acuerdo? Entonces, se puede hacer esto. Si tenemos, por ejemplo, 2 cuartos x a la 2 tercios, ¿cuál sería esta integración? 2 cuartos o un medio. 2 cuartos es un medio. Puedo poner un medio. ¿Qué más? X a la 5 tercios sobre 5. Y ahí, ¿cómo sería la simplificación? ¿Cuál sería el resultado final? Sería
3 por X a la 5 tercios sobre 10. La 3x a la 5 tercios sobre 10, porque todo se multiplica. Este es un extremo y estos son medios. Este es 3 por 1. Esa parte algebraica, ¿no? No hay que confundir. Copie y en la copia pasemos a la segunda lista ya. Acuña, Apaza, Bonilla, Salazar, Caldero, Urdanibia, De la Cruz, Rojas, Díaz, Escobar, Quirón, Huarcaya, Gerí, Machaca, Malpartida, Morales, Capucha, Muguruza, Castillo, Presente. Picuaga, Morón, Picuaga, Ramírez, Mori, Rupay, Asensio, Solís, Berrocal, Sotelo, Aguilar, Terrero, Ricapa, Valverde, Vidal, González, Vidal, Yance y Parraguirre, Guzmán, Agama, Vivanco, Bustío, ya, Cacique, Presente. Mendoza, Chacón, Ochoa, Sáenz, Ramírez, Solitas y Valladares, Suárez. Hay alguien que todavía no está en esta primera vez que veo. ¿Cuál es tu apellido? Aquí está, Mejía Mercado. Ya te vi llamado. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cómo?